El día de hoy vamos a hablar acerca de la oración por los vecinos. Está en Colosenses 1, entonces les pido que puedan buscar su Biblia, Colosenses 1. Vamos a ver de los versículos 1 al 14 y aquí encontramos una oración que el apóstol Pablo hizo por los cristianos de la iglesia de Colosas, los colosenses. Y es una oración muy interesante la cual he titulado la oración por los vecinos y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien, pues vamos a ir leyendo como acostumbramos. Les quiero comentar que este es el último tema de oraciones notables. Han sido 16 temas los que hemos tenido de esta serie. Ha sido una serie larga, pero espero que haya sido de mucha bendición. Así que vamos a cerrar con esta última oración que hace Pablo. Entonces estamos en Colosenses 1 y vamos a ir leyendo poco a poco. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que notamos aquí, para tener un poquito de contexto, es que Pablo está escribiendo la carta y pone el saludo que es característico de Pablo: gracia y paz sean a vosotros. Primeramente se presenta y dice que está ahora con Timoteo escribiendo. Algunos dicen que pudo haber servido como escriba Timoteo en los años en que Pablo estuvo bajo el arresto domiciliario del que hablábamos la semana pasada, y pues nos ubicamos en esa misma época de la vida de Pablo, entre la década de los 50, finales, principios de la década de los 60, es decir, unos 25, 30 años después de que Jesús fuera crucificado y resucitara y ascendiera a los cielos, ¿no? Entonces Pablo está aquí en este arresto domiciliario y su escriba Timoteo junto con él elaboran esta carta porque allí a Colosas está de visita uno de los cristianos que fue fundador de esta iglesia, es Epafras, y eso se nos menciona en Colosenses 1:7 y Colosenses 4:12, y Epafras fue discípulo de Pablo, y él fue el que evangelizó y fundó esta iglesia de Colosas. En sí, Pablo no conocía a la iglesia. Entonces ahora Epafras está de visita donde Pablo está en arresto domiciliario y pues va a visitar a Pablo, y entonces aprovechando la visita Pablo empieza a escribir esta carta. Y como les decía, Pablo no conocía la iglesia de Colosas porque era una ciudad, Colosas era una ciudad pues realmente insignificante, ni siquiera aparece en el libro de los Hechos. Era una ciudad que estaba en la región de Frigia, que era una provincia de Roma en Asia, y ahí es donde Pablo pues va a enviar esta carta, ¿verdad? Y es donde estaba Colosas, y vemos que aunque era una iglesia muy pequeñita, aunque era una iglesia muy minúscula también, porque la ciudad tampoco era tan importante, el testimonio de esta iglesia se había vuelto un testimonio fuerte. Sin embargo, a veces hay una broma en internet, ¿no? Que dice: me dijiste que servías en la iglesia, sí, pero de mal testimonio, ¿no? De mal ejemplo. El testimonio que le ha llegado a Pablo de esta iglesia es en parte contradictorio, porque por alguna forma le llegan buenas noticias de parte de Epafras, que dice, bueno, los hermanos de Colosas son fieles, etcétera, le habla bien de la iglesia, pero por el otro lado se ha hecho muy notorio que en Colosas hay un problema muy grave que está ocurriendo. Entonces los vecinos de Pablo de esta región de Colosas están teniendo un problema muy grave. ¿Y cuál es este? Que es lo que los historiadores y eruditos de la Biblia conocen como la herejía de los colosenses. En Colosas había maestros que estaban enseñando una forma falsa del cristianismo, que era una mezcla de diferentes cosas, era un sincretismo, es decir, una mezcla de distintas creencias. Por ejemplo, había religiones mistéricas. ¿Qué eran las religiones mistéricas? Eran religiones en aquella época que te decían que ellos te podían dar la gran revelación, el acceso a un misterio único que te iba a llevar a una iluminación de tu cerebro, de tus sentidos tan grande que ningún ser humano común y corriente a tu alrededor podía tenerlo, y que solamente haciéndote parte de esta religión tú ibas a poder acceder a esos grandes misterios que te iban a revelar el todo del universo, ¿no? Entonces este tipo de religiones eran muy comunes en aquella época, y en los colosenses empezó a mezclar esto junto con una especie de ascetismo. El ascetismo era personas que vivían en austeridad porque pensaban que todo lo material era malo, y entonces se aislaban
en algunas partes, en algunas montañas, para ayunar, para no tener bienes materiales. Digamos que los monjes o las monjas actualmente son ascéticos, viven en la total austeridad, viven en la pobreza total sin muchos recursos materiales, ¿no? Y entonces esta religión también estaba mezclada con un poco de gnosticismo. El gnosticismo era una religión que empezaba a surgir, que era demasiado espiritualizante y que decía que podíamos llegar por medio del conocimiento a una respuesta, a una elevación mayor. Entonces enfatizaban mucho las cosas espirituales. Y entonces toda esta cosa, todo este licuado de situaciones se mezcla para pues hacer esta religión que ahora está inmiscuyéndose en varios sectores de la sociedad, no nada más en la iglesia cristiana de Colosas, se estaba inmiscuyendo en el paganismo, es decir, en la religión que tenían los romanos. Por ejemplo, en vez de adorar ahora a los dioses romanos como Júpiter, etcétera, ahora adoraban a los elementos naturales o a entidades cósmicas. En el judaísmo, en vez de adorar a Dios, enfatizaban más el poder de algunos ángeles, que ellos decían que definían el destino de la humanidad, y ahora estaban metiéndose al cristianismo, y aquí en la iglesia de Colosas, este nuevo culto les hacía creer a los cristianos que debían rendir cierta adoración a ciertos ángeles. Todo lo que usted hoy en día conoce de angelología, muchas de estas personas que leen el tarot, que hablan de el destino de los ángeles, que a veces hasta salen en la televisión abierta, ¿no? Hablando y diciendo que el ángel Rafael, el ángel Miguel, etcétera, muchos nombres de los ángeles que no están dentro de la Biblia, algunos sí están, otros no. Estas personas, digamos, que tienen su origen de su religión aquí, en lo que estaba pasando en Colosas. Entonces ponían mucho énfasis a los ángeles, que los veían como protectores de ciertas regiones, y le hacían creer a los cristianos que ellos tenían enfrentamientos con espirituales, con fuerzas o entes del mal, y que solamente a través de las enseñanzas que estos maestros les iban a dar, iban a poder tener un pensamiento, una filosofía superior que les despertara y les pudiera hacer ganar esta guerra que decían estos maestros que estaban enfrentando. Entonces esta era la enseñanza que se estaba inmiscuyendo dentro de la iglesia de Colosas, y hoy en día podemos ver algo similar, ¿no? Hay algunas iglesias que están como muy enfáticas en decir, no debes de tener nada de lo material, hay que apartarnos totalmente del mundo. Hay iglesias que están muy enfatizadas a las experiencias sobrenaturales, experimentar los dones del Espíritu Santo con tanto énfasis, que se olvidan de todo lo demás, ¿no? De la predicación, del amor fraterno, etcétera. Y hay iglesias que entienden también, que esta era otra característica de esos tiempos, de lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas, que los cristianos debían practicar las mismas cosas que los judíos. Entonces algunos entienden a la iglesia como una extensión del judaísmo, y cada vez es más común ver algunas iglesias que se hacen llamar cristianas, y que son iglesias cristianas, pero que retoman los ritos judíos, o la ropa judía, o celebran las fiestas judías, etcétera, que ya no le llaman a Jesús por su nombre en español, sino que le dicen Yeshua, o utilizan algunas palabras del idioma hebreo para referirse a ciertos personajes de la Biblia, ¿no? Entonces, en cierta medida, este escenario que está ocurriendo en Colosas de la iglesia del primer siglo era muy parecido a nuestro mundo actual. La única diferencia de estas mezclas religiosas que había es que en aquella época la gente que empezaba a creer en otro tipo de filosofías se agregaba a ese grupo. Se salía de la creencia que ellos tenían y se agregaban hacia ese grupo. Por eso aquí Pablo les advierte, ¿no? A los colosenses empieza a escribirles, motivado por todo esto que está pasando, para que evitar una fractura dentro de la iglesia, ¿no? Hoy en día es diferente, la única diferencia, decía yo, es esa, porque hoy en día tomamos de diferentes lados para nuestra propia religión, y no es necesario que mucha gente se salga de la iglesia para poder tomar lo que le conviene, de tal manera que hoy existe lo que los sociólogos y los estudiosos de la teología y la religión nombran la religión a la carta. ¿Qué es la religión a la carta? Pues que tomas de aquí, tomas de allá y tomas del esto, de tal manera, por ejemplo, que hay hermanos católicos romanos que creen en la Santa Muerte,
y que no choca nada de eso en su cabeza de ellos, estas dos cosas, porque dicen, pues yo creo en Dios, creo en Cristo, creo en mis santos y creo en mi niña blanca. Y le tengo su altar también puesto porque una cosa no va en contra de la otra, ¿no? O también hay cristianos evangélicos que practican, no sé, que practican el Feng Shui, que practican en la adivinación de las cartas, el tarot, que van a hacerse una lectura de cualquier otra cosa y que no ven en ello como una dificultad de que estas dos cosas sean contrarias, sino que es a la carta. Como si te sentaras en una mesa, en un restaurante, y tú dijeras, quiero que me traiga esto, pero sin... Quiero que me traiga esta ensalada, pero sin estos ingredientes. Quiero esta comida, pero le quita esto, le agrega esto y le pone eso. Tú te sirves tu religión a tu modo, a tu estilo. Entonces es una crisis que vivimos hoy en día, una falta de identidad. Ayer hablaba en el curso de Escuela de Predicadores con los hermanos que estamos viendo cómo dar el curso de probandos y conociendo nuestras raíces doctrinales, cómo es que muchas veces tenemos una mezcla también de otras denominaciones en nuestra cabeza y no es que esté mal. Otras denominaciones no las condenamos, no pensamos que somos los únicos que tenemos la razón, pero cada denominación tiene ciertas particularidades, ciertas cosas que las hacen características. Y muchas de las ocasiones, como tenemos todo eso revuelto en la cabeza, no entendemos muy bien cómo funciona la propia iglesia a la que hemos decidido pertenecer y en donde Dios nos ha mandado a que podamos militar o vivir para servirle a Él. Y en algún momento, si no estamos de acuerdo con la doctrina o lo que sea, poder buscar una iglesia que sea más acorde a nuestras convicciones. Pero eso es diferente a agarrar de aquí, de allá y de por acullá y mezclarlo todo, meterlo en la licuadora y vivirlo de esa manera. Entonces, esto es lo que estaban viviendo los cristianos de Colosas y era una enseñanza totalmente errónea que ponía el énfasis en vez de Dios o Jesucristo en los ángeles y en las potestades espirituales contra las cuales había que combatir y para eso había que abstenerse de muchas cosas del cuerpo y retomar ciertas fiestas judías. Entonces Pablo le está escribiendo a esta iglesia de Colosas que, como les decía, aunque Pablo no la conocía, le preocupaba lo que estaba pasando allí, le preocupaba lo que pasaba con sus vecinos. Entonces por aquí ya podemos ver por qué le titulé la oración por los vecinos, porque muchas veces a nuestro alrededor tenemos a muchas de las personas que viven en nuestra calle, en nuestra colonia, y no sabemos exactamente qué es lo que ellos estén enfrentando. Y cuando nos enteramos de alguna cosa que están pasando nuestros vecinos, podemos tomar muchas actitudes, pero lo que nos enseña Pablo en esta oración es cómo orar por esas personas por las que nos enteramos que están pasando por confusiones, que están pasando por problemas, que están pasando por divisiones, y cuál debería ser la actitud de un cristiano para enfrentar este tipo de situaciones por las personas que no conocemos directamente, pero que viven a nuestro alrededor y son nuestros prójimos. Bueno, sigue diciendo Pablo aquí, gracia y paz sean a vosotros, que es su saludo característico, y podemos ver que aunque es una iglesia que Pablo no conoce ni fundó, la saluda como a todas las otras iglesias. Entonces el saludo que aquí da Pablo es un saludo familiar, es un saludo de corazón, y podemos entender que esta carta está llena de amor, está llena de preocupación, y es una carta que está escrita para poder mostrar el amor cristiano hacia quienes no conoce Pablo, ¿no? Pablo no necesitaba ver directamente a los colosenses, no necesitaba conocer directamente los problemas de estos cristianos para poder amarlos, para estar preocupado por ellos y para poder orar por ellos. Y eso me lleva a otra conclusión, ¿no? ¿Cómo es que no necesitas conocer a alguien para preocuparte por él? Dicen las feministas en una de sus frases, en sus marchas, no necesitas sucederte para empatizar. Y esta frase es una frase que me ha impactado mucho siempre porque es una frase que es muy cierta. No necesita sucederte algo para que puedas empatizar. Muchas veces somos indolentes a lo que los otros están pasando y como quizá a nosotros no se nos está viniendo el hogar encima, no nos han desaparecido a un hijo, no estamos viviendo una enfermedad terminal, no llegamos a empatizar con las personas, es decir, ponernos en sus zapatos, que es lo que significa empatizar, y poder clamar por ellos como si fueran nuestros familiares, ¿no? Si sentimos feo, híjole, los vecinos están pasando por esto, pero ¿qué más da? Mientras los míos estén bien, vamos para adelante, ¿no? No pasa nada. Entonces, el saludo que da Pablo aquí ya nos enseña cómo debe de ser nuestra actitud para aquellos que no conocemos, pero están enfrentando
esas dificultades. Sigue diciendo Pablo, ¿no? En el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto de que damos gracias, ¿cómo es que Pablo dice que siempre ora por ellos? Desde que se enteró de ellos, ahora siempre ora por ellos, les dedica ese tiempo de oración. Entonces, primera cosa que puedes hacer por tus vecinos, orar por ellos. Aunque no los conozcas, aunque no sepas bien cómo está la situación, ora por ellos. Dale gracias a Dios por lo que ellos están viviendo. A veces, cuando llega el momento de dar un testimonio, de decir qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos quedamos sin palabras. Y encontraba una frase de alguien que decía que las personas que oran más son las que terminan teniendo más razones para agradecerle a Dios. Entonces, si a veces no sabemos qué le podemos agradecer a Dios, quizá es porque no oramos mucho, ¿no? Entonces, para descubrir nuevas formas de gratitud hacia Dios, es necesario que oremos, ¿no? Para que podamos vivir conscientes de lo que Dios hace por nosotros. Y aquí Pablo está diciendo, yo oro por ustedes. Se da cuenta de lo que sus vecinos están pasando y empieza a orar por ellos. Y creo que nos hace reflexionar en cómo tomamos nosotros, qué actitud tomamos cuando nos enteramos de los problemas de los demás. ¿Qué hacemos cuando los otros están en problemas y llega hacia nuestros oídos? ¿Qué es lo que hacemos? Nos preocupamos, hablamos mal de la gente, chismeamos, inventamos versiones, le damos cabida, oído a situaciones que no nos constan, o hacemos como Pablo, oramos. Desde que nos enteramos, oramos por ellos y damos gracias a Dios por ellos. ¿Se fijan cómo es una actitud diferente a la que el cristiano debería de tener cuando se entera de cosas difíciles que le están pasando a otros que no son de su propia familia, a sus vecinos, a sus hermanos de la congregación? Nos enteramos y lo primero que debemos hacer es agradecer a Dios por sus vidas y orar. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Ahora leemos más adelante, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces aquí Pablo dice, yo he oído de ustedes. Y fíjense que lo que había oído Pablo, como les decía, era una mezcla de cosas. No todo era bueno, había muchas cosas malas que Pablo había oído y sin embargo decide utilizar un principio que a mí en lo particular me cuesta mucho trabajo. Pablo utiliza el principio de bien pensar. El principio de bien pensar. Yo soy muy mal pensado, entonces cuando yo me entero de algo, yo luego empiezo a elucubrar teorías y a pensar mal de las personas, ¿no? A quizá imaginarme lo peor, y no sé si alguno de ustedes sea así como yo, pero Pablo lo que nos enseña aquí es a poder pensar bien de los demás. A pesar de que ha oído cosas malas de los colosenses que están pasando entre ellos, decide que expresarles otras cosas. He oído de su fe, he oído de su testimonio, he oído del amor, de la fe y de la esperanza que ustedes tienen. Y eso es muy bonito porque Pablo está diciendo que a pesar de que digan lo que digan, él piensa bien de ellos y le pide a Dios que ellos puedan tener fe, que puedan tener esperanza y puedan tener amor. Qué bonito, qué diferencia de lo que hace Pablo aquí para orar por sus vecinos a los cuales no conoce, ¿no? Y vemos que se repiten estas palabras que en toda la teología, la manera de entender de Pablo a Dios son muy importantes, la fe, la esperanza y el amor. Seguramente alguno de ustedes ya pensó en 1 Corintios 13 que dice ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Para Pablo estas tres virtudes eran lo más importante dentro de la vida cristiana, era donde giraba toda su reflexión como cristiano de Pablo, ¿no? La fe, que es la confianza y la fidelidad a Cristo, es decir, pide por los colosenses que ellos puedan tener confianza en Jesús, que puedan ser fieles a Jesús, que nada los aparte de Jesús, que puedan en sus dificultades mirar a Jesús. Pide por ellos amor, que quiere decir amor mutuo, que los hermanos sean entregados en ese amor los unos con los otros dentro de la iglesia. Por eso dice los santos, y los ve con buenas palabras, no le dice ustedes los que causan divisiones, ustedes los que siguen las enseñanzas malas, no, le dice a los santos, ¿no? De la iglesia, y pide por ellos esperanza. Es decir, que puedan esperar con anhelo, con placer,
la recompensa que vendrá del cielo, ¿no? Y esa recompensa que vino del cielo, el anticipo de cómo va a ser eso, es lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Cristo, con esa forma de vivir, esa forma de enseñar, esos valores que Él dejó, nos muestra cómo será la vida allá en el cielo. Es como ahora que ponen los trailers de las películas, es decir, los avances de las películas antes de que salga la película, ya nos podemos dar una idea de cómo va a ser, ¿no? Y lo mismo es la vida de Jesucristo. Cuando nosotros leemos el Evangelio, esto es muy bonito, podemos ver en ese Evangelio no solo cómo vivió Jesús, no solo cómo debemos vivir hoy, sino cómo va a ser nuestra vida con Dios por la eternidad, porque lo mismo que hizo Jesús, esos valores tan hermosos que enseñó, es lo que va a reinar dentro del reino de Dios. Entonces, Pablo pide para estos cristianos de Colosas que en medio de toda esta confusión y enseñanzas falsas, en medio de todos estos problemas, ellos puedan tener confianza, fidelidad en Cristo, que se puedan amar y que puedan tener una esperanza que los ayude a seguir caminando día con día. Entonces, aquí yo me hacía la pregunta, ¿a qué es a lo que le doy yo mi fe constantemente? ¿En qué deposito mi fe? ¿En Cristo? ¿O en dónde deposito mi confianza? ¿En dónde deposito mi amor? ¿Doy el amor hacia los hermanos o soy engreído? ¿Tengo una esperanza verdadera o qué es lo que hago con esta esperanza, ¿no? Entonces, pues aquí es lo que Pablo está planteando, ¿no? Y vemos dentro de estos versículos que leí del 4 al 8 cómo se habla de Epafras, a quien se le describe como un fiel ministro de Cristo. Y la palabra ministro no significa una persona superior. Un ministro, el que fundó la iglesia y que de alguna manera podría reclamar cierta autoridad en la iglesia de Colosas, no es visto como alguien superior, sino que un ministro significa uno que sirve. Es más, la traducción literal de ministro es un coesclavo, un esclavo que le sirve al mismo Señor. Es un esclavo del mismo Señor. ¿Esclavo de quién? De Cristo. Entonces, Pablo lo presenta a él como un esclavo, compañero suyo para Cristo, y nos enseña de esa manera a nosotros a servir dentro de la iglesia, ¿no? Y también a poder servir para nuestros vecinos. Somos ministros de nuestros vecinos. Estamos para ayudarles en lo que podamos a nuestros vecinos. A veces como que tenemos esta actitud y la desconfianza y el ambiente que se vive en nuestro país nos ha hecho como encerrarnos cada quien en su mundo, ¿no? Y no me hables, y el vecino nada más le hablo cuando necesito a lo mejor colgar una lona de su barda, o cuando le voy a tocar para que se calle, o cuando se le van a pedir cooperación para algo que se va a hacer en la calle, etcétera. Pero en realidad lo que nos dice Pablo resalta esto de Epafras, y es porque para él es importante, ¿no? Que podamos servirnos los unos a los otros y que trabajemos en conjunto, ¿no? Y aquí Pablo dice que el evangelio está llegando hacia todo el mundo, ¿no? Esta es una palabra que pudiera parecer exagerada, pero no lo es. Es legítimo lo que está diciendo Pablo, porque ahora el evangelio en esa época estaba llegando a todo el imperio romano, es decir, todo el mundo conocido. Y Pablo plantea que el evangelio es como un viajero. Dice que el evangelio va para todos lados, ¿no? Y sigue creciendo. La palabra verdadera del evangelio que ha llegado a ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece desde el día que lo oyeron hasta después, ¿no? Entonces, plantea Pablo al evangelio con esta metáfora. El evangelio es un viajero con el objetivo de visitar todo el mundo, ¿no? El evangelio es un turista que quiere recorrer todo el mundo y lo va a seguir haciendo. Y entonces nosotros decidimos si vamos con este turista en ese tour a recorrer el mundo, a poder llevar el evangelio hacia nuevos lugares, o nos quedamos estancados, ¿no? Entonces yo recuerdo esta canción de los niños, ¿no? Que dicen: en el tren del evangelio. Vamos en el tren del evangelio. El evangelio es un viajero que avanza, que no se detiene, y que a veces nosotros impedimos que vaya hacia nuevos lugares porque callamos nuestra boca, ¿no? Tus vecinos podrían estar necesitando el evangelio y tú le estás impidiendo a este viajero que es el evangelio que llegue a visitar esa casa, que haga parada en esa casa, que haga una estación en esa casa para poder traer una renovación y nueva vida hacia ese hogar. Entonces cuidémonos siempre de permitir que el evangelio avance, y en la medida de lo posible presentemos el evangelio a nuestros vecinos con palabras y con obras, que vean en nosotros que vale la pena hacer este viaje junto con el evangelio, y que le digan al viajero del evangelio: bienvenido a esta casa. Sigue avanzando Pablo ahora
Como tal, empieza a hacer la oración en los versículos 9 al 11 y dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esta parte es un poquito complicada porque tiene palabras en español que incluso en español no se entienden, ¿no? Pero vamos a tratar de ver qué es lo que está pidiendo Pablo por los colosenses. Pablo pide por ellos que tengan conocimiento. Pablo empieza a pedir todas estas cosas por lo que está ocurriendo allá en Colosas. Y entonces pide por ellos conocimiento, que significa, ya decíamos la semana pasada, que puedan discernir y reconocer plenamente cuáles son sus errores. Y que puedan verlos claramente, y que hay veces que no los alcanzamos a percibir, ¿no? Pide por ellos sabiduría, es decir, que las cosas les queden sumamente claras. Eso es lo que significa sabiduría, que algo te quede sumamente claro para poder poner soluciones prácticas. Y pide por ellos inteligencia, es decir, esta palabra en griego inteligencia es sínesis, y es poner mentalmente algo junto, como ensamblar las piezas del rompecabezas, que en tu cerebro las cosas hagan clic y que puedas entender por fin las cosas, la parte A con la parte B, y te quede claro por dónde debes ir, cómo debes de proceder, cómo debes de resolver. Porque es cierto que cuando estamos perdidos, cuando estamos viviendo problemas, cuando estamos viviendo en errores, en primer lugar es difícil discernirlos. En segundo lugar es difícil tenerlos claro. Y mucho más difícil es salir de ellos para que todas las piezas se embonen, ensamblen y podamos avanzar. Entonces lo que Pablo está pidiendo básicamente es que esa maquinaria pueda hacer clic y pueda empezar a girar, y los colosenses puedan salir de todas estas confusiones que los maestros falsos están metiendo ahí con ellos. Podemos pensar en nuestros vecinos que están teniendo los problemas. ¿Necesitarán ellos también este conocimiento, esta sabiduría y esa inteligencia? Quizá alguno de ustedes ya tiene a alguien en mente y está pensando, sí, que quizá mis vecinos necesitan discernir lo que les está pasando, tener claridad porque no han tenido claridad en sus respuestas, y que las cosas chequen, que puedan estar juntas esas piezas del rompecabezas en su cabeza y en su vida, porque a lo mejor ahorita hay enfermedad y no hay trabajo y hay cosas que tienen que darse para que ellos puedan avanzar. Entonces Pablo empieza a pedir por los colosenses de esta manera. Y hay otra frase aquí de otra petición que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Es decir, Pablo está pidiendo que estos cristianos de Colosas no pierdan la dignidad, que nada de lo que están haciendo, que nada de lo que están decidiendo los rebaje de su dignidad. Hay muchas veces que cuando estamos en tiempos difíciles rebajamos nuestra dignidad como seres humanos y permitimos abusos, peleas, maltratos. Y si pensamos esto aplicado a los vecinos como lo estamos haciendo, quizá muchos de nosotros somos testigos o sabemos que en la casa de tal vecino, en la casa de tal vecina, ocurren estas situaciones que no son dignas. Viven en una situación económica que no es digna, viven en una situación sentimental que no es digna, en una violencia que no es digna, en muchas cosas, ¿no? Que están sucediendo dentro de las casas de los vecinos, y quizá pues es tiempo de pedir, como pedía Pablo, que también ellos pueden ser dignos delante del Señor, ¿no? Que anden dignos delante del Señor, agradándole en todo. Otra frase que explica aquí Pablo es: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que ellos puedan empezar a ver en sus vidas algo diferente, frutos, nuevas cosas, que no solamente anhelen un cambio, sino que vean un cambio dentro de sus vidas. Y como sabemos, dentro de nuestra doctrina cristiana, los frutos son consecuencia de la fe y de la justificación. Es decir, que cuando Cristo entre a ese lugar, que cuando Cristo entre a ese hogar, pueden empezar a verse esas transformaciones, ¿no? Decía Jesús que a un árbol se le reconoce por sus frutos, ¿no? Esto es cierto porque muchos de los árboles tienen a veces hojas parecidas, tallos parecidos, ramas parecidas, alturas parecidas, y no es hasta que sale la fruta y que la puedes probar que sabes de qué es el árbol, ¿no? Cuando hay árboles que son muy similares.
Entonces, lo que está pidiendo aquí Pablo por los cristianos de Colosas es que se empiecen a ver esos cambios dentro de sus vidas. Yo creo que todos nosotros podemos empezar a pedir eso también por nuestros vecinos que sabemos que están viviendo crisis, ¿no? Y pide Pablo que sean fortalecidos con todo poder, en paciencia y en longanimidad. Ahora, estas palabras son muy, muy importantes en el idioma original. Paciencia se dice hipomoné, y quiere decir no solamente paciencia, sino resistencia. Que estos cristianos de Colosas puedan resistir. También significa perseverancia, constancia y aguante de forma alegre. A ver, están pasando divisiones dentro de la iglesia de Colosas. Están pasando problemas fuertes. Que puedan resistir y que puedan hacerlo de una manera alegre. Porque a veces los problemas lo que primero que traen son peleas, ¿no? Decimos, sí, lo aguanto, pero traen un disminuir dentro de nuestra personalidad, dentro de nuestra manera de comportarnos, y traen también enojo. Vivimos con ira a causa de los problemas, estamos irritables todo el tiempo. Entonces, para evitar problemas mayores, Pablo pide por ellos que les dé Dios este tipo de paciencia. Y longanimidad, que en griego es macrothimia. Macrothimia significa que tengan un temperamento que dure a lo largo del tiempo. Que no se exalten por las faltas que se han cometido. Que no vivan muy estresados por las cosas que están sucediendo, sino que las puedan resolver tranquilamente. ¿Cuál es la diferencia con paciencia? Que era lo primero que se pidió. Bueno, lo primero que se pide es la paciencia, y esto segundo es que ese sentimiento pueda ser duradero y que les ayude a no exaltarse por lo que está sucediendo, para que no sean severos los unos con los otros. Que si hay algunos hermanos que están cometiendo alguna falta o dejándose guiar por estos nuevos maestros, que la iglesia sepa ser misericordiosa. Eso es lo que está pidiendo Pablo por los colosenses, aplicado a nuestros vecinos, como lo estamos viendo el día de hoy. Pedir también a Dios que sepan resistir estos embates, estas pruebas que están teniendo, pero que ese sentimiento sea duradero, porque a veces nos encontramos a las personas, ¿cómo estás? No, ya bien, ya mejor, vamos saliendo adelante, y al día siguiente, no, otra vez, ¿qué crees? Que anoche llegó mi marido y nos gritamos, anoche nos sucedió esto, le detectaron esto a mi hijo, tuvimos que ir corriendo al hospital, y todo eso hace que se caiga, y a veces parece que llueve sobre mojado, una y otra cosa caen sobre la persona. Entonces pedir por ellos paciencia, que puedan aguantar de una forma alegre, y longanimidad, que ese sentimiento sea duradero, pase lo que pase. Yo creo que nuestros vecinos necesitan este tipo de poder. Y en los versículos 12 al 14 Pablo dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, estas dos frases que dice Pablo, que da gracias al Padre porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, enfatiza esta doctrina bíblica de que nunca es por nuestras obras que somos agradables a Dios, sino que siempre es mediante la fe. Por obras jamás. Es Dios que nos hace aptos. Entonces, lo que queremos para nuestros vecinos, lo que está pidiendo Pablo aquí para los cristianos de Colosas, es que se den cuenta que en sus propias fuerzas no pueden solucionar las cosas, que necesitan a Dios, que no es por sus obras, por sus buenas intenciones, por cuánto quieran cambiar, por cuánto lo intenten, que pueden solucionar las cosas, sino que se den cuenta que necesitan a Dios y que Dios entonces los haga aptos. Esto es algo muy importante para pedir por nuestros vecinos. Muchas veces lo dejamos, somos temerosos de hablarles de Dios, porque decimos, bueno, ya se resolvió el problema de los vecinos, está bien, ¿no? Ya, hasta ahí lo dejamos, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de hablarles de Cristo, hazlo, porque lo que necesitan es entender que es Dios quien puede obrar en ellos, es Dios quien puede darles esa transformación, es Jesucristo el que puede traer esta situación que sea ya duradera en su hogar, que no sea por ratitos, que no sean ciclos que se repiten en su vida y vuelven a caer en el mismo error. Pedir por nuestros vecinos eso, que puedan llegar a un encuentro con Jesucristo, que puedan llegar a la fe en Cristo y que de esa manera puedan ellos también vivir una nueva etapa, ¿no? Entonces Pablo dice que el Señor Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas.
A ver, esto que está diciendo Pablo es muy interesante. Los cristianos hemos sido librados del dominio de Satanás, del poder de Satanás. Pero es muy interesante lo que significa este rescate que ha hecho Cristo por nosotros, porque esta frase potestad de las tinieblas solamente aparece una vez más en el Nuevo Testamento, y eso es en Lucas 22:53, y ahí en Lucas 22:53 es cuando arrestan a Jesús y dice, bueno, esta es la hora de la potestad de las tinieblas. ¿A qué se refiere esta frase potestad de las tinieblas? Bueno, las tinieblas en griego escotos, significa que es la autoridad de la oscuridad. Y la oscuridad son las sombras del error. Es decir, Cristo nos ha librado de la oscuridad de estar viviendo en el error. Esto es algo que cobra mucha resonancia cuando entendemos que era lo que estaba pasando en Colosas, y podemos preguntarnos qué errores cometemos nosotros como seres humanos a diario, ¿no? ¿Qué efectos tienen los errores sobre nosotros? Cuando vivimos en el error, la potestad de las tinieblas, el error nos puede aletargar, dormir en nuestros laureles, no queremos hacer nada, vivimos todo el tiempo allí bajo el dominio del error sin querer cambiarlo ni modificarlo. Cuando vivimos en el error, en la potestad de las tinieblas, podemos llegar a ocultar cosas. El error es hábil para poder ocultar cosas y se especializa en poder poner secretos que dividen a veces a las familias, que dividen a los seres humanos, a las sociedades. Y el error también deprime, aflige, nos angustia, porque vivimos bajo esta sombra de que todo el tiempo estamos equivocándonos, y eso nos puede llevar a sentirnos pues todo el tiempo mal, ¿no? Y también a algunos les puede fascinar vivir en el error, porque se dan cuenta de que es una vida más fácil, es una vida que les permite de alguna manera estar más cómodos, ¿no? Y se fascinan por el error y les gusta vivir en el error sin nunca salir de él, ¿no? Y a veces el error también envalentona a muchos para poder cometer acciones que van en contra de la integridad de otros, ¿no? Aunque estén mal en su cabeza, estén pensando mal, aunque lleguen a malas conclusiones, no les importa y van en contra de otras personas. Entonces, lo que pide Pablo aquí es que se den cuenta a los cristianos de Colosas que Dios nos ha librado, que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no tenemos que vivir en el error. Es hora de dejar de vivir en el error. Entonces, esto lo complementa con otra frase. Ahí Pablo dice que Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esta palabra trasladado tenía mucha importancia en esa época, porque lo que hacían los ejércitos cuando llegaban a conquistar a un sitio era que trasladaban a la población del imperio derrotado. Llegaban a una nación, lo derrotaban militarmente y trasladaban a la población para llevársela a la tierra del pueblo conquistador. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es que Cristo nos arrebató del dominio de la oscuridad, del dominio del error, para llevarnos ahora hacia un plano en donde no tenemos que estar viviendo en esos errores constantes, cometiendo siempre las mismas cosas, equivocándonos siempre en lo mismo. Cristo nos quitó del terreno del error para llevarnos ahora, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y dice otra frase, en quien tenemos redención por su sangre. Aquí es una muestra muy importante de cómo la sangre de Cristo, como decimos, tiene poder. Y no es una frase que decimos como de manera supersticiosa, sino que es cierto que al momento de declararlo nosotros nos recordamos a nosotros mismos cómo este significado espiritual es muy importante, porque significa la sangre de Cristo, cómo es que hemos sido comprados. Hay un himno, ¿no? Un canto que comprado con sangre por Cristo, que nos recuerda cómo es que hemos sido comprados por Cristo con esa sangre, y es el precio de nuestras vidas y que Cristo lo ha pagado totalmente, ¿no? Entonces, esto nos devuelve un poquito a lo que Pablo estaba diciendo sobre la dignidad. Valemos la sangre de Cristo, no porque en sí mismos nosotros seamos valiosos, sino porque Cristo ha dado su vida por nosotros. Entonces tenemos que darle el justo valor a nuestras vidas para poder dejar a Dios que haga su obra completa en nosotros. Como Cristo dio su sangre preciosa por nosotros, no conviene, ni es justo, ni es digno que nosotros sigamos viviendo en los mismos errores del pasado todo el tiempo.
Y esto es algo que podemos pedir por nuestros vecinos, que se den cuenta qué tan valiosa es su vida, qué tan valiosa es su armonía, su paz, que Cristo ha querido regalarles a ellos también vida abundante para que puedan salir de esos errores que han estado cometiendo como familia y ir hacia una nueva vida. Esto no es algo que nosotros les vamos a decir, no es algo que nosotros les vamos a marcar, tu error es este, tu error es aquel, sino que Cristo es algo que va a hacer en ellos, ¿verdad? Y finalmente la última frase que quiero destacar es que dice Pablo en estos últimos versículos, que nos ha dado redención por su sangre, el perdón de pecados. Perdón de pecados. Aquí la palabra perdón en el idioma original, áfesis, significa enviar lejos. Cristo envió lejos nuestros pecados. Nuestra culpa, todo lo que tú tienes, remordimientos, culpa, pecado, tendencia a cometer las mismas cosas, Cristo lo agarró y lo aventó muy lejos. Así que hay que dejar ir los pecados ya. Ya no hay que abrazarlos, ya no decir, es que mis pecados, no, ya no son tuyos. Cristo los agarró y los aventó lejos. Y dejarle ver a las personas que son nuestros vecinos también, pedir por ellos, que ellos también puedan dejar de vivir en la culpa. A veces las personas viven en ciclos dañinos, en círculos viciosos, porque no se sienten dignos de salir de allí, sienten que merecen pagar por los errores que hayan cometido. Y que de esa manera viven todo el tiempo inmiscuidos en los pecados y siguen cometiendo las mismas cosas. Pedir por ellos que se den cuenta que Cristo ha tomado sus pecados y los ha aventado muy lejos y que por eso ahora ellos pueden vivir lejos de la culpa, lejos de la condenación, lejos de la recriminación de estarse aventando las cosas los unos a los otros, peleando, sino que pueden vivir una vida en libertad. Entonces, en resumen, hermanos, cuando se enteren de que algún vecino suyo está en problemas, pidan por ellos fe, pidan por ellos esperanza, pidan por ellos amor, pidan conocimiento, sabiduría, inteligencia, pidan que se puedan ver frutos en sus vidas, que conserven su dignidad, que tengan paciencia, que tengan resistencia, que sean librados de las tinieblas del error y que sus pecados y la culpa sean enviados lejos. Pidan que todo eso ocurra en las casas de sus vecinos, en las vidas de sus vecinos, y oremos, aunque no los conozcamos, como lo hizo Pablo, por la iglesia de Colosas, y estoy seguro que Dios va a atender esa oración. Y hermanos, pues me da mucho gusto que hemos llegado al final de esta serie de oraciones notables en la Biblia, y doy gracias a Dios por estas 16 semanas, que hubo semanas intermedias en donde hubo otras actividades de la iglesia, fueron más semanas en realidad, pero 16 semanas de estudios que pudimos tener. Todos están disponibles en los enlaces que pongo en el grupo de WhatsApp de la iglesia, de la plataforma Spotify, pero también hay en otras plataformas de Google, de los que tienen iPhone, Apple Podcast. Hay una página que se llama Anchor FM, donde ustedes pueden encontrarlos. Ya les pondré ahí el enlace para que ustedes puedan escuchar. Si alguna oración notable no han escuchado, ahí están las 16 junto con los sermones dominicales, tanto el matutino como el del mediodía. Ahí los pueden escuchar, y a lo mejor dicen, no, ya lo escuché, qué aburrido estar escuchando al pastor. Mándenselo a alguien le puede servir. Compartamos la palabra de Dios, a alguien puede serle de mucha ayuda. Miren, yo me he enterado de personas que lo ponen en sus estados de WhatsApp o de Facebook, y alguien en ese momento lo necesitaba, entró y lo vio. He visto las estadísticas del podcast y hay personas que lo han escuchado en España. Hay personas que le dieron una oída en España. Yo no conozco a nadie en España, no sé si ustedes tengan familiares en España, pero hay gente que lo ha escuchado en Estados Unidos. Entonces, la palabra de Dios, como decíamos ahorita en esta oración, es un viajero que solamente sabe andar en recorrido por el mundo. Entonces, permitamos que la palabra de Dios siga avanzando, y si de algo le sirve, que vaya hacia allá. Y ojalá que estas oraciones notables fortalezcan nuestra vida de oración y nuestra forma de orar. Oremos siempre por nuestros vecinos. Que Dios les bendiga. Continuamos.